Iglesia, buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por un nuevo domingo que podemos desde nuestros hogares seguir predicando y seguir congregándonos a través de estos medios. Gracias por estar con nosotros, el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Hermanas y hermanos, gracias por sintonizarnos, hermanos y hermanas de diferentes partes del país, inclusive fuera del país. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Aquí estamos mientras el país se sigue estabilizando, primero Dios, y mientras se llega el día en que podamos regresar y congregarnos. Aquí estamos para continuar el estudio sobre el libro de Apocalipsis. Desde el primer domingo de marzo, bendito Dios, estamos estudiando el Apocalipsis cada domingo, y ahí está en YouTube todas las enseñanzas que usted puede revisar y ver para edificación de todos. De tal manera de que ahora ya domingo 5 de julio seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a tener la cuarta enseñanza sobre el tema anticristo. Pero vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos acompañe con su Espíritu Santo para que podamos recibir, entender, aprender y practicar todas las enseñanzas que el Señor quiere dejarnos en esta ocasión. Oremos entonces. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por este nuevo día, ahora, oh Dios, primer domingo de julio, que nos permites, oh Dios, congregarnos a través de estos medios, que nos permites, oh Dios, congregarnos a través de estas redes sociales, oh Dios, debido a la situación que ya todos conocemos y que tú sigues teniendo el control. Te pedimos, oh Dios, que abran nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que podamos asimilar y practicar tu palabra. Gracias, Señor, por la iglesia, por las familias de la iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia en el mundo. Gracias, Señor, porque tú has guardado, cuidado, protegido y provisto, oh Dios, para las diferentes necesidades de tu iglesia en el mundo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Trae fortaleza y consuelo y provisión, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo sobre el tema anticristo. Y esta es ya la cuarta lección que tenemos sobre este tema. En la primera lección aprendimos todos los anticristos que se han levantado en el mundo, aquellos anticristos que desvían la adoración del hombre a otra cosa o a otra persona que no sea Cristo y que sustituyen la palabra. El anticristo ese es. Los anticristos esos son. Se distinguen por dos cosas. Porque le quitan la oportunidad al hombre, le enseñan otra cosa, que adore otra cosa que no sea Cristo, que no sea Dios. Y segundo, sustituyen las Sagradas Escrituras. Y ahí pues habíamos hecho un estudio de los diferentes anticristos que han surgido. En la segunda enseñanza estudiamos las diferentes leyes que preparan el camino al anticristo. La segunda enseñanza era sobre las diferentes leyes antibíblicas y anticristianas que preparan el camino al anticristo. Y ahí habíamos estudiado que quitaron la educación bíblica de las escuelas, que legalizaron el matrimonio homosexual, que legalizaron la eutanasia, que legalizaron el aborto, que legalizaron el uso de las drogas, que trastornaron la economía, trastornaron la justicia, etc. Esa fue la segunda enseñanza. La tercera enseñanza versó sobre el personaje anticristo en sí, las características personales de él.
Y habíamos estudiado de que Daniel nos enseña que será sumamente arrogante, sumamente soberbio, sumamente enaltecido. También hemos aprendido que no le interesará conocer al Dios de sus padres. También habíamos aprendido el domingo anterior que posiblemente sea judío, porque los judíos saben que su Mesías, el que están esperando porque rechazaron a Cristo, tiene que ser judío. Entonces, y como hemos aprendido que Israel ha estado disperso en todo el mundo por casi 2000 años, entonces posiblemente el anticristo, el personaje en sí, sea judío, no necesariamente viviendo en Israel, sino que disperso en alguna parte del mundo y viviendo en alguna parte del mundo que no sea Israel, pero al fin y al cabo descendiente judío. Y también habíamos aprendido un detalle que Daniel profetiza, y es que no le interesará el amor de las mujeres. No buscará, no le interesará el amor de las mujeres. Y la otra cosa que habíamos aprendido es que será sumamente blasfemo contra Dios. Esas son las características personales en sí del personaje anticristo. Eso lo estudiamos el domingo anterior. Ahora vamos a estudiar y vamos a hacer una comparación siempre sobre el anticristo, pero ahora estudiándolo como hijo de. Pero ahora estudiándolo como hijo de. Porque así como Cristo es hijo de Dios, así el anticristo es hijo de Satanás. Es que acordémonos que anticristo es todo parecido a Cristo para corromper y perder al hombre. Para corromper y perder al hombre. Así como Cristo es hijo de Dios, así el anticristo es hijo de Satanás. Cristo para salvación, Satanás para perdición. El anticristo para perdición. Entonces vamos a hacer ahora una comparación, un estudio comparativo bíblico de que este es hijo de Satanás. Y vamos a empezar a leer ahí en la segunda carta a los tesalonicenses, una lectura que ya hemos leído antes. Segunda carta de los tesalonicenses, el capítulo 2. El capítulo 2, versículos 1 en adelante hasta el 12. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, otra vez profetizando el rapto de la iglesia. Hemos dicho en estudios anteriores que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, está profetizado en todos los libros prácticamente de la Biblia. Y aquí Tesalonicenses vuelve a decir, versículo 1 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es todo aquello que ya estudiamos el domingo anterior. Las leyes antibíblicas y anticristianas que preparan el camino al anticristo. Eso es la apostasía, la negación de la verdad. Y luego dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vamos a estudiar por qué la Biblia le llama al anticristo el hijo de perdición. Dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted le quiere poner un tema a este mensaje,
póngale el hijo de perdición. Porque ese concepto es el que vamos a estudiar. Y luego dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto ya lo hemos estudiado antes. Ahora vamos a estudiar el concepto muy particular sobre hijo de perdición. ¿Por qué la Biblia en Tesalonicenses llama al anticristo el hijo de perdición? Y habíamos dicho que así como Cristo es hijo de Dios, el anticristo es hijo de Satanás. Vamos a empezar por el concepto hijo. Todos hemos sido hijos y en determinado momento todos somos padres o madres. Voy a ocupar el término padre como un término genérico humano. En determinado momento todos somos hijos, ocupando el término hijo como genérico humano, y en algún momento todos nos convertimos en padres. Y sabemos esto, que el hijo se parece al padre en algo. El hijo se parece al padre en algo. Todo hijo tiene algo del padre. Todo hijo. A veces se parece más a la mamá, a veces se parece más al papá, pero al fin y al cabo, parecido al padre. Papá o mamá. Por eso dije, ocuparé el término padre como un sentido genérico humano. Pero al fin y al cabo, a cualquiera de los dos se parece, a cualquiera de los padres se parece, o a veces tiene rasgos físicos y emocionales de ambos. Porque el hijo se parece al padre en rasgos físicos, emocionales, de carácter, de temperamento y de conducta. Físicos, emocionales, carácter, temperamento, conducta, hasta el tipo de decisiones y gustos que tiene. Se parece porque es hijo. Porque es hijo. Entonces la Biblia le llama al anticristo hijo de perdición. ¿Y por qué le llama hijo? Es que este es hijo de Satanás. Así como Cristo, el verdadero Cristo, es hijo de Dios, el anticristo, el falso Cristo, es hijo de Satanás. Entonces, si Cristo se parece al Padre, Cristo mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que así como Cristo se parece a Dios Padre, el anticristo se parece al padre de él, Satanás. Y vamos a estudiar entonces, como dijimos al principio, este es un mensaje comparativo entre el Hijo y el Padre, pero no Cristo y Dios, sino que el anticristo y el diablo Satanás. Este es un estudio comparativo entre el Hijo, que la Biblia llama hijo de perdición, y el papá, que es Satanás. Este es un estudio comparativo entre el anticristo y Satanás. El anticristo como hijo de Satanás. Y estamos diciendo, y todos lo sabemos, y es por naturaleza que sucede, que todos los hijos tienen algo del Padre. Más a uno, más a otro. Y en todos los aspectos de su ser, físicos, emocionales, de carácter, temperamento, de gusto, de personalidad.
A veces tenemos hasta el mismo caminado del Padre, o hasta los mismos gestos, o hasta el mismo físico, muy parecidos. Es que todo hijo tiene algo del Padre, madre o padre, tiene algo. A veces mucho, a veces poco, a veces más de uno, a veces más de otro. El anticristo es hijo de Satanás y la Biblia le llama hijo de perdición. ¿En qué se parece el anticristo a su padre Satanás? Estudiémoslo. ¿En qué se parece el anticristo a su padre Satanás? En primer lugar, habíamos dicho que cuando Tesalonicenses, y esto lo estudiamos en estudios anteriores, que cuando Tesalonicenses dice hijo de perdición, también es correcto traducirlo como hijo de destrucción. Esto ya lo hemos estudiado, este concepto de destrucción, perdición, ya lo dijimos en domingos anteriores. Hemos aprendido de que hijo de perdición también se puede traducir como hijo de destrucción. Y habíamos aprendido que cuando el anticristo aparece en Apocalipsis capítulo 6, en el primer caballo que es blanco, después le sigue la destrucción de los otros 3 caballos. La guerra, el hambre, la destrucción, la escasez. Es que es hijo de Satanás. Y mire lo que dice la primera carta de Pedro, un versículo bien conocido, el capítulo 5, el versículo 8. Y mire lo que dice la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 8. Todos hemos oído y leído este versículo. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo que el diablo toca lo destruye. Lo que el diablo toca lo destruye. Aquí dice, como león rugiente, buscando a quien destruir, devorar. Lo que el diablo toca, destruye. Y si el papá, Satanás, es destructor, el hijo también. Por eso es que Tesalonicenses dice, hijo de perdición, que también se puede traducir correctamente, sin violar la interpretación y traducción de las Sagradas Escrituras, se puede traducir correctamente como hijo de destrucción. Correctamente. Es que si el papá es destructor, el hijo también. Por eso Tesalonicenses le llama hijo de perdición, de destrucción. Lo que Satanás toca, lo destruye. Y Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Aquel va a venir para que haya muerte. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aquel va a venir, el anticristo, hijo de Satanás, acompañado de la destrucción, de la escasez, de la condenación y de la muerte. Aquí se cumple aquel dicho muy salvadoreño que dice,
así el palo, o de tal palo, tal astilla. El anticristo, siendo hijo de Satanás, es tan destructor como el papá. Lo que Satanás toca lo destruye. Satanás nunca hará nada bueno. Lo que Satanás toca lo destruye. Solo sirve para eso. Y el anticristo solo servirá para eso. De hecho, los caballos que le siguen después en Apocalipsis 6 son destrucción, muerte, guerra, hambre, escasez, devastación. Es que es hijo de Satanás. Es hijo del diablo. Así como Cristo es hijo de Dios, este anticristo será hijo de Satanás. Estudiamos otra característica del anticristo y que se parece al papá. Ya dijimos la primera, que es destructor. Leamos otra característica: soberbio como él solo. Vamos a Daniel 11. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 11, lectura que estuvimos leyendo el domingo anterior. Daniel 11, 36 y 37. Dice, hablando del anticristo, Daniel: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Se pondrá soberbio, engreído, altivo, orgulloso, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, hablará blasfemia contra Dios, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Del Dios de sus padres no hará caso. No hará caso del Dios que le enseñaron sus padres. Recordémonos que será judío, o al menos descendiente judío. Ni del amor de las mujeres. Ya habíamos dicho el domingo anterior y lo volvemos a repetir. Ni del amor de las mujeres. No hará caso ni del Dios de sus padres ni del amor de las mujeres. Posiblemente sea homosexual. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él es Dios, según él. El anticristo se pondrá en plan de Dios. Dice, desprecia todo lo que se llama Dios. Y él se engrandece y se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Arrogante al extremo. Arrogante al extremo. Ese fue el pecado principal de Satanás. Y vamos a estudiar en Ezequiel 28. Todos conocemos la historia de que Satanás era un ángel. Y para aquellos que quieran profundizar más en este tema, puede leer Ezequiel en todo Ezequiel capítulo 28. Yo solo vamos a leer la parte donde se enfatiza la arrogancia de este ángel, antes ángel, y por lo cual fue destruido y destituido. Pero el pecado original de Satanás fue su arrogancia. Y la arrogancia es pretenciosa. La arrogancia es abusiva y pretenciosa. Usted puede leer todo lo que se trata Ezequiel 28, léalo despacio. Ahí está cuando Satanás es destruido, destituido del reino de los cielos por arrogante y pretencioso.
Yo solo voy a leer la parte de Ezequiel 28, 12 al 19. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, comparando a Satanás con el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Satanás como ángel antes. En Edén, en el huerto de Edén estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Por eso dije al principio, comparando a Satanás con el rey de Tiro. En el día de tu creación, tú querubín grande protector. Satanás era un querubín. La Biblia lo dice, tú querubín grande protector. Yo te puse, dice el Señor, en el monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos, versículo 16. Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló, hasta que se encontró en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, de tu belleza, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteció, versículo 17 de Ezequiel 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Miren lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón, se enalteció. Se puso soberbio, se puso altivo, se puso pretencioso. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Aquí en el versículo final de la lectura, que es el versículo 19, sacamos no una curiosidad, porque la Biblia no tiene curiosidades, tiene sabiduría. Pero llamémosle una curiosidad o un aprendizaje teológico aparte de la lectura. Y lo podemos meter a la enseñanza. Satanás no tiene perdón. Satanás no tiene perdón. Lamentablemente para él, Satanás no tiene perdón. Y lo dice la Biblia. Y si quiere, tómenlo como curiosidad. A mí no me gusta llamarle curiosidad a las cosas de la Biblia. Son enseñanzas, es sabiduría, es aprendizaje, es profundidad en los temas bíblicos. Satanás no tiene perdón. La Biblia lo declara. Dice en el versículo 19 de Ezequiel 28, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y aquí está la condena eterna para Satanás. Espanto serás y para siempre dejarás de ser.
espanto serás. ¿Acaso no da miedo? Y para siempre dejarás de ser. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Satanás, lamentablemente para él, no tiene perdón. Y este es un aprendizaje bíblico que sacamos también de Ezequiel 28. Sumamente arrogante, Satanás, en Ezequiel 28 es sumamente arrogante el hijo, el anticristo, en Daniel 11. Destructor Satanás en las cartas de Pedro como el león rugiente. Destructor el hijo anticristo en el Apocalipsis 6. Y aquí sacamos una enseñanza importante. Cuidado con la altivez, la arrogancia y la soberbia. Cuidado con la altivez, la arrogancia y la soberbia. Un pecado que todos hemos cometido. Unos más que otros. Al final, Dios nos enseña que la arrogancia, la altivez, la soberbia son tonteras. Grandes ricos en el mundo que terminan presos. Grandes ricos en cualquier parte del mundo que les aparece un cáncer a los 40 años, a los 50, pagan lo que pueden pagar en el mundo y terminan muriendo. Dueños de bancos, grandes empresarios, grandes capitales a su disposición para que se curen, para que sean sanados por la ciencia médica, y mueren. Cuidado con la altivez, la arrogancia y la soberbia. La altivez, la arrogancia y la soberbia es un pecado que todos hemos cometido y que es más grave de lo que pensamos. Vamos a Proverbios 6. Algunos estudiosos a Proverbios 6, versículos 16 al 19, le han llamado los siete pecados capitales de la Biblia. Repito, algunos estudiosos, solo estoy mencionando referencias de estudio bíblico y opiniones de diferentes estudiosos. Yo quizás no lo llamaría así, pero hago la referencia para ver la importancia de esta lista de pecados. Algunos estudiosos, algunos teólogos de la Biblia, estudiosos, le han llamado a Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, los 7 pecados capitales de la Biblia. Y mire usted cuál es el primero. Y mire usted cuál es el primero, la altivez de los ojos. Leámoslo. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece, abominación, es aquello que provoca náusea, aquello que es intolerante, y que no se puede tolerar, que provoca náuseas y vómitos. Un mal sabor, un mal olor, un acto moral despreciable. Aquello que provoca náuseas y vómitos.
Eso significa aborrece y abominable. Aquello que no se puede tolerar por nada. Dice, 6 cosas, diciéndolo en sentido más local en nuestro idioma. 6 cosas hacen vomitar a Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es el primero? Los ojos altivos, el pecado de Satanás y la característica de su hijo anticristo. Cuidado con la altivez, la soberbia y la arrogancia. Todo pecado es tonto, pero este es aún más. Todo pecado es tonto, pero este es aún más. ¿De qué me jacto? De mi salud no seré eterno. Alguien se jacta de su belleza. Esperemos que envejezca. A ver qué pasa. Se jacta de su dinero. No se llevará nada a la tumba. Se jacta de sus relaciones sociales, institucionales, lo que decimos de sus conectes. No son amigos. No son amigos. Solo son personas que tienen intereses. Y mientras sus intereses prevalecen, están contigo. Y mientras sus intereses prevalecen, están contigo. Cuando sus intereses desaparecen, desapareces tú. Cuando sus intereses desaparecen, desapareces tú. El dinero nadie se lo lleva. La belleza con la edad se acaba. La salud, no seremos eternos. Los contactos, la influencia social, no es amistad. Son intereses, y cuando los intereses desaparecen, desapareces tú. Todo pecado es tonto. Pero la altivez de los ojos, la arrogancia, la soberbia, ¿de qué nos vamos a jactar? De nuestra casa, para los que tienen alguna casa muy bonita, pues solo vas a vivir ahí por un tiempo. Solo voy a vivir en mi casa por un tiempo. Solo es prestada. Está a tu nombre o a mi nombre, pero en el fondo no es tuya. Porque no te la vas a llevar y no me la voy a llevar. De tu carro, cuidado, no lo choques y lo destruyas. Y la soberbia de tu carro se acabe en 30 segundos. ¡En menos! Si un pecado es tonto, además de que todos son tontos, es la altivez. 6 cosas hacen vomitar, aborrece, abomina a Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y el primero, los ojos altivos. La lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón perverso, el corazón malintencionado, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, el que siembra calumnia y pleito, división y confrontación, el que genera pleito y guerra, abomina a Jehová.
soberbio, el anticristo hijo, porque el padre Satanás de él, el padre de él, así es. Se enalteció tu corazón. Ezequiel 28, versículo 15 en adelante. Se enalteció, se engrandeció, se puso altivo tu corazón a causa de tu hermosura. Estamos estudiando las características por qué tesalonicenses le llaman anticristo, al anticristo hijo de perdición. Y hemos estudiado que todo hijo se parece en algo o en mucho al padre, madre o padre. También hemos aprendido de que así como Cristo es hijo de Dios, el anticristo es hijo de Satanás. Y que como el hijo se parece al padre, el anticristo tiene las características de su padre Satanás. Destructor, altivo, arrogante, soberbio. Y estamos estudiando en Proverbios el peligro de los ojos altivos, de la soberbia, de la arrogancia. Daniel también dice que es blasfemo. Otro parecido del anticristo a su papá, el diablo, a su papá, Satanás. Ya leímos en Daniel 11, 36 y 37 que hablará blasfemias contra Dios. Vamos a Génesis. Génesis 3, 1 al 5. Satanás le llamó mentiroso a Dios. Blasfemó contra Dios. La Biblia dice en Daniel 11, 36 y 37 que el anticristo será un blasfemo contra Dios. El hijo es que el papá así es, Satanás. En Génesis 3, 1 en adelante, aprendemos que Satanás le llamó mentiroso a Dios. La historia de la serpiente Satanás y Eva. Dice, versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ezequiel dice, en el huerto de Edén estuviste. ¿Se acuerdan de la lectura de Ezequiel 28? Por eso dije de que ojalá la iglesia sienta curiosidad por estos temas y los estudie y los lea. Ezequiel 28 dice, en el huerto de Edén estuviste. Y dice, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, versículo 2, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo, no es así, Eva. Dios te está mintiendo y te está diciendo las cosas en su conveniencia. Te está manipulando. Eso le quiso decir. No moriréis, porque sabe él que el día que lo hagáis. Le estuvo diciendo, le quiso decir, te está mintiendo y te está manipulando a su conveniencia. Blasfemó contra Dios. Le dijo mentiroso a Dios.
La palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Satanás le dice, te está mintiendo, te está manipulando a su conveniencia. Blasfemo, destructor, el anticristo y el papá, Satanás. Arrogante, blasfemo. Comete abominación contra Dios. Ya nos dimos cuenta que en Apocalipsis 13 el anticristo se hará adorar él. Lo que en Daniel 7 y 9 capítulos se le llama la abominación desoladora. La abominación desoladora. Comete abominaciones el anticristo porque es hijo de Satanás. Satanás cometió también cosas abominables. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 4. Versículos 5 al 7. Allá la tentación en el desierto. Lucas 4, 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es tan abominable que pidió que Cristo lo adorara. Es tan aborrecible que pidió que Cristo doblara rodillas frente a él. Es que por eso es el hijo de perdición, el anticristo, porque es idéntico al papá, a su padre Satanás. Destructor, lo que Satanás toca lo destruye. Altivo, cuidado con la altivez, la arrogancia y la soberbia. Es más destructor y peor de lo que pensamos. Es el pecado de los más tontos que hay. ¿De qué me puedo jactar si todo termina y nada me llevo? Mentiroso, blasfemo, altivo, abominable. Le dijo mentiroso a Dios y pidió que Cristo lo adorara. En Apocalipsis 13, el anticristo pedirá que lo adoren, y el que no lo adore será muerto. Eso ya lo hemos estudiado. Para terminar, pastor, ¿qué debemos hacer? La respuesta también está en Lucas 4. La respuesta que Jesús le da a Satanás cuando Satanás pide que lo adore.
Y dice, y le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, a ti te daré todo esto, porque a mí me fue entregado. Ese es un estudio bien interesante que luego vamos a hacer. Dice, porque a mí me fue entregado, le dice Satanás a Cristo. Y te lo daré a ti, porque yo se lo doy a quien quiero, dice Satanás. Yo se lo doy a quien quiero. Te lo daré a ti, si postrado me adorares. Pidiendo que Cristo lo adorara. ¿Qué hacer entonces? La respuesta está en Lucas 4, la misma respuesta que Cristo le da a Satanás. Al Señor tu Dios adorarás. Adora a Dios, iglesia, y sírvele al Señor. ¿Cuál es la respuesta? Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Que sea un deleite para nuestra vida y para nuestra alma encontrarnos con Dios en adoración. Y que sea un privilegio y un honor dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra energía al Señor. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Oremos, iglesia. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos hace crecer, nos hace acercarnos a ti y nos hace entender y aprender que a ti te debemos adorar y solo a ti te debemos servir. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice la iglesia, provee, fortalece, consuele. Señor, aquellas familias que por alguna situación están debilitadas. Gracias, Padre, por tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Y primero Dios, ya luego estaremos regresando a la iglesia para nuestros cultos presenciales. El Señor les bendiga. Un abrazo.